llevas esta clase, Señor, que tú nos guías. Eres el maestro de maestros, el instructor principal. Tú eres el pastor, el gran pastor de las ovejas. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres Jesús. Y es a ti a quien buscamos. Y queremos escuchar tu voz. Entonces, Señor, te pedimos que nos des corazones para escuchar. Limpia nuestra mente. Quita cualquier distracción, Padre. Necesitamos escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y, Señor, algunos hemos venido en esta noche adoloridos, golpeados, tristes, bajos espiritualmente, de moral. Y necesitamos ser restaurados. Y te pedimos en esta noche que tú nos des esta restauración, Señor. Tenemos hambre, aliméntanos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 de 1 de Timoteo. Lo que hemos estado viendo es, Pablo le dice a Timoteo cómo debe de ser una iglesia para poner orden en la iglesia, porque en la iglesia en Éfeso había mucho desorden, había mucho pecado, muchos líderes que estaban enseñando otras doctrinas de hombres como doctrinas de demonios también. Pablo les había advertido que muchos iban a apartar de la fe escuchando fábulas y genealogías, iban a ver gente, lobos vestidos de oveja, y las advertencias que venían son buenas, son para nosotros también en nuestra época. Y también necesitamos comprender lo que estaba diciendo Pablo. La clase de líder de la persona que va a dirigir una obra, una iglesia, debe de tener las cualidades que hemos visto la semana pasada. Esas características que son características del Señor Jesucristo y que cada creyente debemos de tener, especialmente los que van a servir como obispo. ¿Qué es un obispo? Es un pastor. ¿Qué es un pastor? Es un anciano también. Excelente, han aprendido. Hoy día no vamos a estudiar acerca de los ancianos, los obispos o los pastores, sino de los diáconos, los que están sirviendo en la iglesia. Hay un pastor que Dios ha dado el cargo sobre la iglesia y él tiene sus asistentes. Pueden ser pastores asistentes o pueden ser otras personas que sienten llamados también al ministerio, sienten el deseo de servir al Señor y tienen el don tal vez de servir. El pastor no puede hacer todo. Y la iglesia funciona cuando cada miembro reconoce y entiende su don espiritual y está ejerciendo su don dentro del cuerpo, y cada miembro del cuerpo es dependiente el uno del otro. Entonces todos estamos trabajando, sirviendo, funcionando y gozosos en nuestro ministerio porque estamos cumpliendo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces tú tienes un don. Si no lo has descubierto todavía, debes de descubrirlo. ¿Y cómo? Le dices a Dios, Dios, muéstrame cuál don quieres que yo tenga. Y el Señor te va a revelar, el Señor te va a dar un deseo y tú vas a anhelar este don. Puede ser el don de fe, puede ser el don de sanación, puede ser el don de profecía, el don de lenguas, puede ser el don de maestro, el don de pastor. Y dice Pablo, el que anhela el obispado, buena obra desea. Entonces, hoy día vamos a ver en cuanto a los siervos. El pastor es el líder de la iglesia y la mayor parte de la congregación están ahí sirviendo no a él, sino a Dios en la congregación a lo cual Dios le ha puesto. Vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Hechos, ahora que todos están en 1 de Timoteo 3. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 6, acerca de los diáconos. Hechos, capítulo 6,
y vamos a empezar en versículo 1. Dice Lucas en Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, lo que vemos aquí es algo que siempre sucede cuando hay crecimiento en la iglesia. Cuando hay crecimiento, hay murmuración, hay problemas. Tenemos que tratar con los problemas. Puede ser que ya no hay estacionamiento para los carros en la playa de estacionamiento. Puede ser que no hay suficientes sillas. Puede ser que el número de niños en escuela dominical ya no pueden entrar todos en sus salones. Puede ser que nos faltan lapiceros o hojas. Puede ser que hay tantas actividades en la iglesia que no todos pueden participar porque todos estamos ocupados. Y puede ser que hay tanta gente que ya no tenemos, no podemos hablar con el pastor ya porque él está muy ocupado, ¿sí? Puede ser cualquier problema. Cuando crece una iglesia, cuando crece una obra, debemos de esperar ¿qué? Problemas. Y lamentablemente hay murmuración que viene con los problemas. La gente empieza a quejarse. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Vemos que era un problema entre culturas, entre dos nacionalidades. Los griegos estaban molestos con los hebreos. ¿Y por qué? Porque dice que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Que habían viudas, unas mujeres que no tenían esposos. Ellas, las griegas, viudas griegas, no estaban recibiendo lo que estaban recibiendo las viudas hebreos. Entonces hubo problemas, murmuración, alguien no estaba ejerciendo sus dones, y el resultado es que algunos estaban molestos y hubo problema en la iglesia. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Los discípulos entendieron que no era justo para ellos dejar la enseñanza de la palabra del Señor. Ellos entendían que lo más importante para ellos era que enseñar la palabra del Señor, estudiar ellos la palabra del Señor para poder enseñar a otras personas. Ellos bien podían servir las mesas, eran capaces, no era problema para ellos, podían todo el día pasar limpiando y sirviendo a la gente, limpiando mesas y sirviendo a la gente. El pastor debe de tener ese deseo de servir, pero él entiende que su primera responsabilidad es alimentar al rebaño. Entonces debe de pasar tiempo en estudio de la palabra del Señor para poder dar un buen alimento a las ovejas. ¿Y qué? Las ovejas van a crecer, pero si el pastor está ahí limpiando las mesas, no puede, no es que no quiere, es que no puede enseñar al rebaño. Ellos han puesto como prioridad la palabra del Señor. Entonces tú debes de, si eres pastor, poner y guardar tu tiempo para estudiar y prepararte en la palabra para poder enseñar a otros. Si tú no eres pastor, si eres miembro de la iglesia, tú debes de hacer todo lo posible para que el pastor pueda tener este tiempo tan importante en la preparación de la palabra. ¿Me explico? Si es así, vamos a tener una iglesia sana. Tú vas a tener una iglesia sana. Versículo 3. Buscad, pues, dicen los discípulos, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Tenemos aquí en el texto 3 requisitos para un siervo, para un diácono, para alguien que va a servir mesas, y dice, número 1, varones de buen testimonio. Con la gente dentro de la iglesia como la gente de afuera también, todos le respetaban, tenía buen testimonio.
como hemos visto la semana pasada, irreprochable, no tenía agarraderas. Él era honesto, él tenía respeto de la comunidad. Entonces hay que buscar los que van a servir mesas, van a ser las personas que tienen buen testimonio. Muchas veces la gente viene y dice, John, ¿qué puedo hacer? Y recién tienen una semana en la iglesia. Y yo les digo, qué bueno que has venido, qué bueno que quieres servir, pero siéntate un rato, ¿sí? Quiero ver tu testimonio, quiero ver cómo eres, necesito conocerte, necesitamos pasar tiempo juntos. No podemos encargar a cualquier persona un trabajo, un servicio en el ministerio si no le conocemos todavía. Yo me acuerdo que estaba asistiendo a una iglesia cuando el pastor dijo, vamos a hacer eso, todos van a servir en el ministerio. Y había gente ya con tiempo, gente nueva también, y me encargó apuntar a todos los que van a servir en la escuela dominical. Entonces, después del servicio, se me acercaron a mi mesa, yo estaba ahí para apuntar sus nombres, y una persona me dice, quiero servir en escuela dominical, me encantan los niños, quiero ayudarles a ellos a aprender. Ah, bueno, entonces apunté su nombre, y dice, y ores por mí también, porque tengo una debilidad. ¿Ah, sí? Dice, sí, todavía, era un hombre, dice, todavía pongo ropa interior de mujeres y tengo esta debilidad. Y dije, ¿qué clase de persona que va a trabajar en el ministerio de niños cuando no es ni siquiera maduro en la fe, ni siquiera creyente, yo creo? ¿Cómo va a servir en el ministerio? Entonces yo no estaba de acuerdo con el pastor que decía, todos van a servir. No es así, necesitamos conocer, dice que tiene buen testimonio. Entonces es lo que buscamos de la gente. No les vamos a poner en el ministerio porque les gusta la iglesia, les agrada la iglesia, o porque tienen dinero, o tienen buena voz y pueden pasar aquí al frente a cantar. No es así, necesitamos conocer a la gente. Entonces, necesitamos ver su carácter, su madurez, necesitamos observar y ver si tienen buen testimonio. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Los que sirven en el ministerio necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, una persona que es llena del Espíritu Santo es el que le ha pedido a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y Dios contesta. Cuando hacemos una oración de fe, Dios siempre contesta nuestra oración. Él quiere que pidamos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y nos sobrellena, y empezamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo, un poder sobrenatural que jamás habíamos experimentado, y empezamos a obrar, empezamos a servir y vemos fruto en nuestras vidas que jamás habíamos pensado antes. Viene cuando una persona pide y recibe el don del Espíritu Santo y empezamos a usar los dones del Espíritu Santo. Otra vez, los dones del Espíritu Santo se encuentran en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios capítulo 4. Tú puedes pasar tiempo ahí averiguando, buscando y viendo cuáles son los dones que tú tienes si has pedido la llenura del Espíritu Santo. Dijo Jesús, y tendréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder ahí es la palabra dunamis, es una palabra fuerte, de donde viene nuestra palabra dinamita, es un poder explosivo, y es la clase de poder que tú vas a poder tener para servir al Señor y para tener victoria sobre el pecado también. Es algo completamente sobrenatural, viene de Dios Padre, es una bendición para cada uno de nosotros y es requisito para el ministerio. Si tú quieres servir, ¿cómo es tu testimonio?
y tienes el don del Espíritu Santo obrando en tu vida también. La tercera requisita es, el tercer requisito es, y de sabiduría. Hombres de sabiduría. Hombres sabios. Tienen lógica, saben razonar, tienen conocimiento, han estudiado, han recibido esa sabiduría del Espíritu Santo. Una persona que pasa tiempo en la palabra del Señor, estudiando los proverbios, por ejemplo. La sabiduría viene del consejo del Señor. Entonces tenemos personas maduras, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y dice, a ellos les vamos a encargar este trabajo. ¿Qué trabajo? Limpiar mesas, servir comida, después doblar las mesas, limpiar las sillas, guardar todo, ¿sí? Es esa clase de persona que va a servir mesas. Parece un trabajo mínimo, un trabajo que no paga nada, ¿sí? Pero tan importante para Dios, tan importante en la obra del Señor, una persona llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría y también de buen testimonio. Es la clase de persona que debemos de buscar como líderes. Es la clase de persona que yo busco, los que van a servir en mi iglesia. Unas personas que tienen al Espíritu Santo, buen testimonio y de sabiduría. Y va a crecer la iglesia, va a crecer la obra del Señor. Van a aumentar los problemas y vamos a necesitar más diáconos, más siervos, más personas llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio para servir. Versículo 4. Y nosotros, dicen, persistiremos en, ¿qué? Dos cosas, en oración y, número 2, en el ministerio de la palabra. Los discípulos bien entendían y guardaban lo que para ellos era lo más importante. Número 1, la oración. Número 2, el estudio de la palabra del Señor. Ellos decían, no es correcto dejar estas cosas, yo necesito apartar tiempo. Es un balance para el pastor, porque él quiere estar con la gente, quiere poder conversar con ellos, quiere conocerles y poder orar con ellos, pero a la vez, cuando la iglesia crece, él es más y más limitado en cuanto a tiempo. No tiene tiempo infinito. Está limitado también. Y un pastor, como hemos visto la semana pasada, es hombre de una sola mujer. Entonces es casado, más probable tiene hijos también. Su familia espera verle también. Entonces el pastor tiene sus obligaciones domésticas como del ministerio también. Es muy limitado y para mí es una frustración decir, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para pasar contigo, ¿sí? No es lo que anhelo pasar tiempo contigo, pero como pastor yo necesito poner prioridades en mi vida y una prioridad es la oración. Es pasar tiempo con el Señor, en la presencia del Señor, velando por el rebaño, orando por las ovejas. Es la responsabilidad del pastor, porque él es un representante a Dios, de Dios, es un representante pues de Dios, y necesita pasar tiempo en oración, en la palabra del Señor. ¿Saben cuánto tiempo debe de pasar un ministro en la palabra del Señor? Yo tuve un profesor en el Instituto Bíblico y él me dijo que por cada hora que él pasa en el púlpito, él pasa 40 horas en preparación para su mensaje de 1 hora. Invierte 40 horas de estudio, de preparación, de oración, de investigación, de estudio, pues, 40 horas para dar una charla de 1 sola hora. Y quiero decirles que yo ni estoy cerca a los 40 horas, ¿sí? Para el domingo en la mañana.
Entonces estoy fallando en una manera. Necesito guardar mi tiempo y pasar tiempo en oración y en la palabra del Señor. Si no es así, ¿quién va a sufrir? La iglesia, la misma iglesia, porque el pastor no está ahí alimentando bien el rebaño. Versículo 5. A los demás, a la iglesia, los que tenían problemas y todo, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Las viudas estaban contentas, las hebreas como las griegas, los también que estaban murmurando, los otros discípulos, los apóstoles, todos reunidos, les agradó la idea y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la elección de Esteban como un diácono, como un siervo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenias y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría y de buen testimonio, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces aquí vemos el modelo. Una iglesia debe de tener un pastor y el pastor debe de reconocer la obra de Dios en los diferentes miembros que son llamados al ministerio y orar por ellos, imponer las manos, orar por ellos y reconocerles a ellos como diáconos, como siervos. Versículo 7. ¿Y qué es el resultado? Mira, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero que vean aquí el resultado. En versículo 1 dice, aumentó el número de los discípulos, y aquí dice, multiplicó el número de los discípulos. Cuando crecía la palabra del Señor, aumentó, había una explosión de crecimiento en la iglesia y en Jerusalén. ¿Lo pueden imaginar? Llegaron de 12 personas a 120, a 200, a 2000, a 6000, a 80,000, a 243,931 ovejas. ¿Sí? Explotó, había una explosión de crecimiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los discípulos, los pastores estaban haciendo su tarea. ¿Cuál es su tarea? La oración y el estudio de la palabra. Encontraron otras personas para servir, los diáconos que eran fieles, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de buen testimonio, y ellos eran los que hacían la obra para que el pastor pudiese pasar tiempo en oración y en la palabra para poder crecer el conocimiento de la palabra. Entonces, quiero decirles un poco de la historia de Calvary Chapel. Recién Calvary Chapel tiene 40 años de existencia. Poco tiempo. Era el pastor Chuck Smith que estableció el ministerio hace 40 años y él vive aún y él está a cargo de Calvary Chapel todavía. Tiene su iglesia en Costa Mesa. Él está pastoreando allí y empezó su iglesia con 25 personas. Una iglesia pequeña, una iglesia que en verdad cuando él llegó a ser pastor ahí, ellos estaban pensando cerrar las puertas, ya no reunirse más como iglesia porque eran tan pocos y frustrados también. Y Chuck le dio una visión que iba a ser pastor de pastores y que los pastores iban a ir a todas partes del mundo. Y Chuck pensó, ¿qué clase de visión es eso? ¿Qué profecía es esta que de una iglesia una iglesia humilde de 25 personas? Pero Dios era fiel a su palabra también y de ahí Chuck empezó a estudiar versículo por versículo la palabra del Señor. Y la gente les encantó estudiar la Biblia en esta forma y llegó a la iglesia para escuchar y para aprender. Y muchos de los que estaban ahí aprendiendo
llegaron a tener el mismo don que tenía Chuck, el don de pastor, el don para enseñar, y Dios estaba enviando a diferentes partes para enseñar la palabra. Había un crecimiento, un fenómeno, incluso en los Estados Unidos, la revista Time tenía un artículo de este fenómeno en los Estados Unidos que se llama el movimiento del pueblo de Jesús. Los hippies se estaban entregando a Jesús y salían ellos de Calvary Chapel. Ahí había una foto de Chuck bautizando a los hippies en el mar Pacífico y multitud de jóvenes, de hippies, ahí recibiendo al Señor y después predicando el Evangelio en las playas, en las montañas, en diferentes partes. La gente estaba llegando a los pies de Jesús y la iglesia estaba creciendo, crecía y crecía. Y ahora tenemos más o menos como 1,500 iglesias en todas partes del mundo, después de 40 años de existencia. En verdad es un fenómeno que la historia va a revelar que es algo único en nuestra era, un crecimiento de iglesias así, y tú y yo somos parte de este movimiento. Chuck nos enfatizó la importancia de la enseñanza de la palabra del Señor, y no enseñanzas de hombres, no enseñanzas de tradiciones, sino la pura palabra. Y nos sirve bien a nosotros aprender lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando una obra está fiel a la palabra del Señor, cuando un pueblo honra su palabra, va a crecer los creyentes en esta obra. Entonces yo espero que Dios haga lo mismo aquí en Perú como lo que ha hecho en Rusia, lo que está haciendo en Japón, lo que está pasando en India, lo que ha pasado en los Estados Unidos, un fenómeno. Y nuestro deseo es que de aquí, del Instituto Bíblico, de nuestras iglesias de Calvary Chapel, hay muchos pastores que Dios levante para enviarles a diferentes partes de Perú. Trujillo necesita un Calvary Chapel. Máncora necesita su Calvary Chapel. Hay una obra en Iquitos. Y queremos empezar en Huancayo también. Tenemos en Huánuco, tenemos en Arequipa y tenemos en Pucallpa, en diferentes partes de Lima también. Dios quiere hacer una obra y yo creo que aquí en este cuarto tenemos el futuro de Calvary Chapel aquí en el Perú. No necesariamente ser Calvary Chapel, pero una obra que va extendiendo una ola pues de la palabra del Señor que está llegando a los corazones de la gente. Estoy compartiendo con mis amigos que aquí en Perú hay tanta hambre de la palabra del Señor. La gente hambrienta y quiere saber el consejo de Dios y nosotros somos los consejeros, somos los mensajeros que Dios quiere enviar. Entonces yo estoy convencido que Dios va a hacer una obra enorme, va a multiplicar, como dice aquí, grandemente la palabra del Señor, los números de los creyentes en todas partes. ¿Les gusta la visión? Sí, a mí también. Versículo, bueno, vamos a, no sé qué pasa con mi máquina. La palabra diácono, lo que vamos a ver aquí en capítulo 3, quiere decir siervo. En unos casos es la palabra esclavo. La palabra llega, bueno, en otras formas quiere decir servicio. Entonces, el que está ejerciendo el don de diácono está sirviendo a los demás, está ministrando. Y el siervo, el esclavo, pues, de Jesús, a él no le importa qué clase de trabajo tiene que hacer, cuándo tiene que cumplir su tarea. Él está ahí para servir al Señor. Él está dispuesto y dice, sí, Señor, aquí estoy presente, ¿qué quieres que haga? Todos los días de su vida. Y el Señor le dice, haz esto, limpia mesas, guarda las cosas, tú ve acá, y nosotros todos
funcionando, trabajando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, vamos a empezar nuestro estudio en 1 de Timoteo 3:8. Ahora sí podemos ir a 1 de Timoteo 3, versículo 8. Los diáconos a sí mismos. ¿Qué quiere decir a sí mismo? Como fue dicho a los obispos, a los pastores, pues, los diáconos deben de tener las mismas cualidades, los mismos requisitos también. Entonces, casi la única diferencia entre un diácono y un obispo es que el obispo enseña la palabra y el diácono debe de tener las mismas cualidades que el pastor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Dice aquí, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces aquí parece que hay mujeres que son diaconisas también. Entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver sus requisitos más adelante. Dice el ministerio de la diaconisa o es esposa del diácono. Hay una pregunta aquí, cuando menciona la mujer, ¿está hablando de la esposa del diácono o está hablando de una mujer que es diaconisa? Es difícil de saber, puede ser que está hablando de uno, del otro. Algunos creen, y yo también, que no es tanto que está hablando de una mujer que es diaconisa, sino es la esposa del diácono, porque en el versículo que sigue, en versículo 12, sigue explicando los requisitos al diácono. ¿Me explico? Vamos a ver vamos a ver versículo 12 más adelante, pero quería que vieran también que había una diaconisa, como dijo Mesot hace tiempo en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, dice Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces ella era diaconisa, una mujer que servía también. Entonces parece que en la palabra tenemos ejemplos de hombres como mujeres que pueden servir como diáconos. Ahora, versículo 12. Dice, aquí vuelve al tema del diácono, al hombre, al masculino. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que quieren ejercer bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí en este texto vemos 8 diferentes requisitos para el diácono. Vamos a estudiar los 8, algunos pertenecen también a los obispos, pero vamos a ver ahorita los requisitos de los diáconos. Número 1, que debe de ser honesto. Debe de ser honesto. En otras palabras, no es mentiroso. Si hay una persona que tiene problemas con honestidad en mi iglesia, no le voy a considerar como un diácono, aunque su trabajo es mínimo, es limpiar mesas, arreglar sillas, es guardar las cosas. Si es mentiroso, no voy a poder confiar en él. Obviamente la palabra honesto quiere decir ser honestos. Entonces, todos queremos ser honestos. Sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? La gran pregunta es no decir una cosa y hacer otra cosa. Es
No decirle una cosa a una persona para quedarle bien con él y después decir otra cosa a otra persona para quedarse bien con él. ¿Sí? Es ser el mismo con todos, ¿sí? Sin doblez. No es tener decir una cosa y hacer otra cosa. También quiere decir no ser chismoso. Pues tú sabes lo que él me dijo a mí, es interesante y vamos a orar por él y decir a otra persona, ser una persona doble, pues, una persona hipócrita en una forma con una persona y una doble personalidad tal vez o en otra manera con otra persona y llega a ser un chismoso en verdad. Si hay que hacer una promesa, vamos a cumplir con nuestra promesa. Si tú dices que vas a estar aquí mañana, muchas gracias, diaconisa. Si dices que vas a estar aquí a tal hora mañana y no llegas, no debes de prometer, no debes de decir algo que no puedes cumplir, sin doblez. No dados a mucho vino. Es diferente de lo que dijo a los pastores, ¿no es cierto? El pastor no debe de ser dado al vino, dice aquí mucho vino. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que no tanto está diciendo que él puede tomar un poco más del pastor, pero está diciendo que está enfatizando que el pastor debe de cuidar su vida en cuanto a templanza y del vino. Entonces también el diácono también. No le ven a él con vaso en la mano. Y él, el diácono, no es codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, es honesto, es correcto, no es ladrón, no roba, ni fraude, ni engaño, ni trampa. Entonces, él no roba. Es interesante, tengo que decir eso. No roba ni de su prójimo, ni roba de Dios tampoco. Como dice Dios en el libro de Malaquías, has robado de Dios en no pagar tus diezmos. Entonces un diácono es fiel en todo, no roba de Dios, no roba de los hombres tampoco, no, ni fraude, ni engaño, ni trampa en su vida. Es una persona honesta, puedes confiar en él, hace lo que dice, no es otra clase de persona con una persona y es diferente con la otra persona, no roba y tiene limpia conciencia. ¿Cómo puede tener limpia conciencia? Va a tener limpia conciencia cuando no peca. Pero el que peca va a tener una mala conciencia, no una conciencia malograda por el pecado. Dice aquí que debe de ser sometido a prueba también el diácono. Sometido a prueba. Quiere decir que el pastor debe de hacer una prueba de 100 preguntas y entregarle a esa persona para que responda, para ver. No es así. No es esa clase de prueba, sino es una prueba de su carácter, de su moral, de su de pasar tiempo con él. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en Hechos capítulo 6? Dice de buen testimonio. Si no pasamos tiempo con la gente, ¿cómo vamos a saber cómo son ellos? ¿Cómo vamos a ver si no tienen buen testimonio? Entonces necesitan ser sometidos a prueba también. Aquí quiero poner algo, un tema importante. ¿Cómo
puedes tú llegar a ser pastor de Calvary Chapel? Pues número uno, tienes que ser varón, obviamente. Lo que hemos visto en capítulo 3, también en capítulo 2. Pero ¿cómo es que uno puede llegar a ser pastor en Calvary Chapel? ¿Es por sus muchos estudios? ¿Porque ha estudiado en el Instituto Bíblico Calvary Chapel? No, no es por eso. La mayoría de los pastores en Calvary Chapel no tienen estudios formales, no tienen estudios mayores, no han ido al seminario, no han ido, no han estudiado en las escuelas de teología. La mayoría de los pastores de Calvary Chapel son personas normales que han dedicado tiempo en estudiar la Biblia, el consejo de Dios. Y la ventaja que ustedes tienen aquí en Lima es que hay un instituto bíblico donde pueden acelerar el aprendizaje de la palabra del Señor. Entonces, no todos que se gradúan del instituto bíblico van a llegar a ser pastores. Y puede haber pastores también que no asisten al instituto bíblico. Entonces, no es un requisito. El requisito no es por sus estudios, sino por su fruto, como vamos a ver. Número 2, si una persona demuestra interés en el ministerio, debes de darles un poco de responsabilidad. Deles pequeñas responsabilidades. Y entonces, obviamente, no va a ser para una persona que recién ha empezado a asistir a la iglesia, porque si no conozco su testimonio, ¿cómo va a ser? Va a ser una persona que ha estado aquí meses, tal vez años, una persona que conozco, he conversado con él, conozco su testimonio, su moral, su estilo de vida, su caminar con el Señor, veo fruto en su vida, entonces voy a empezar a darle una responsabilidad. ¿Me pueden ayudar a bajar las sillas después? ¿Me puedes ayudar, chico? Tú dices que si quieres ser pastor, ayúdame a acomodar las sillas, porque un pastor es un siervo, es un ministro. Entonces le damos algo. Antes de guardar las sillas, vamos a limpiar las sillas, pero limpiar las sillas, yo no quiero hacer. Yo quiero llegar a ser pastor como tú, John. No, así es como empezamos en Calvary Chapel, aspirando la alfombra, ¿sí? Pintando las paredes, recogiendo la basura, dándoles responsabilidades pequeñas para ver si son fieles con su responsabilidad. No es porque muchas veces escucho eso, pero John, yo he estudiado en otra iglesia, en su instituto bíblico, yo estoy preparado, déjame enseñar un estudio bíblico desde el púlpito. Y tengo que hablar con esa persona y decirle, no es así en Calvary Chapel. Empezamos todos abajo de cero porque todos somos cero, todos somos siervos. Y vienen también de otras iglesias y me dicen, pero ya tengo años enseñando ahí, he formado iglesias, he ido a todas partes del mundo. Y no importa, necesito conocerte, necesitamos pasar tiempo juntos. Tú vas a sentarte, escuchar la palabra, llenar tu vida con la palabra del Señor y después vamos a hablar de servir cuando el Señor indica. Puede ser en unos meses, puede ser en unos años, pero darles unas responsabilidades pequeñas. Ahora, el error de muchas personas, unos pastores, ellos dicen, vente, tú puedes enseñar un estudio bíblico. Y esa persona ya tiene su estudio bíblico, está enseñando, aunque ha estado en la iglesia 2 semanas, ¿verdad? Ya está enseñando y el pastor se da cuenta, no tiene dónde enseñar, pues, ¿qué voy a hacer? Y ya el pastor tiene que decir, no, siéntate, tú no puedes enseñar todavía. Y empieza a llegar a tener fricción entre el pastor y esa persona. La culpa es del pastor porque él no esperó para ver la madurez, el fruto en la vida de la persona. No le probó, pues, en lo mínimo para ver el fruto de su trabajo, de su ministerio.
Entonces es la culpa del pastor tener que sentar a una persona después de haberle dado una responsabilidad. Por eso empezamos con cosas pequeñas para ver su fidelidad, su fieldad, su compromiso, la tarea que él hace, el fruto pues de su pequeño ministerio. Quiero decirles otra cosa ahorita que lo tengo en la mente. Muchas veces estoy de viaje, voy a Cusco y encuentro a una congregación allí, sale el pastor y hola pastor, yo también soy cristiano, soy pastor. ¿Tú eres pastor? ¿Dónde? En Lima. Y dice, quiero que enseñes en mi iglesia este domingo. Y muchas veces he recibido invitaciones así. Y cuando me invitan los pastores así, siempre les digo, gracias, pero no. ¿Saben por qué? Porque su iglesia, yo sé que no es una iglesia sana. Porque el pastor está invitando a cualquier pastor, a cualquier persona para enseñar a sus ovejas. Y el pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas. Y si no me conoce a mí, está invitando a cualquier pastor. Yo puedo ser un mal pastor que está enseñando mal a su iglesia, entonces yo prefiero no estar ahí. No sé si me explico. Un pastor que no tiene cuidado de sus ovejas y invita a cualquier persona y no les conoce a ellos, puede estar malogrando a su rebaño y él tiene que ser responsable. Entonces, número 3. Si esas personas son fieles, queremos darles más responsabilidad. Ahora que has limpiado las sillas, ahora que has guardado las mesas, vamos a darte otras responsabilidades. Tú puedes hacer como Betsy, por ejemplo, filmar las clases, o tú puedes ser ayudante en la escuela dominical, o tú puedes hacer otras cosas. Ver su compromiso, su dedicación, el fruto de su ministerio, dándoles un poco más de responsabilidad. Como dice Pablo aquí a Timoteo, ver su, ¿qué? Sometidos a prueba. ¿Sí? El que sigue es ver el fruto. Vamos a ver el fruto. ¿Se queja cuando le das una responsabilidad mínima? Oye, ¿tú puedes recoger los papeles que están tirados aquí en el piso? No, yo soy maestro, yo no hago estas cosas. ¿Sí? Y si se queja, si se molesta, si no quiere hacer lo mínimo, entonces ¿cómo puede ser el siervo principal, pues? ¿Sí? Entonces necesitamos ver el fruto de cada persona y después si hay buen fruto, si hay madurez, si hay respeto, si ama a Dios, tiene buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, si es un siervo y hay excelente fruto de su ministerio, le vamos a dar tal vez el cargo de una iglesia, el cargo de una responsabilidad. En verdad lo que estamos haciendo es observando la obra de Dios en su vida y en reconocer lo que Dios está haciendo en su vida es cuando ordenamos nosotros a los pastores. Es lo que yo veo en la vida de Marquitos, por ejemplo. Él me compartió hace 4 años, más o menos. Me dice, John, ¿sabes qué? He sido creyente por mucho tiempo, pero no he hecho nada para el Señor. El Señor me habló y me dio una convicción, me dijo, Marcos, quiero que me sirves de todo corazón. Quiero que seas un pastor. Entonces, cuando Marcos me compartió eso, vi su anhelo de ser obispo y vi su deseo de servir. Le di unas responsabilidades, unas cosas pequeñas para ver si estaba dispuesto a hacer lo más mínimo. Y ahí estaba Marcos, ustedes lo conocen, es un siervo. Cualquier cosa, él está ahí para lo que hay que hacer, ahí está Marquitos para hacerlo. Y después le di otras responsabilidades y le vi cada
sábado en los alcances, cada domingo estaba presente en la iglesia. Cuando había servicio, cuando había estudio bíblico, ahí estaba Marquitos. Entonces llegué a depender de él, llegué a reconocer los frutos de sus dones que Dios le había dado. Entonces yo estaba tan feliz ver la obra que Dios había hecho en su vida, su llamado al ministerio. Entonces le encargamos después la iglesia en Chorrillos y vemos excelente fruto ahí. Su enseñanza en el Instituto Bíblico también. Yo le digo que él es mis ojos porque tiene un don de discernimiento que aprecio mucho, un don que yo no tengo. Entonces, Marcos siempre me está apoyando mucho en mi ministerio. Yo no tengo todos los dones del Espíritu Santo. Marcos tiene muchos que yo no tengo. Entonces aprecio su servicio, su disponibilidad, sus dones y sus talentos también son excelentes. Gracias, Marquitos, por ser pastor asistente. Entonces, así es como reconocemos. Y obviamente Marcos sí tiene el don de pastor y le ordenamos para ser pastor hace como un año y todavía no le damos su diploma de pastor. Perdón, Marquitos. Y hasta en eso se ve su corazón, que no está buscando un título, está buscando la gloria del Señor. Maridos de una sola mujer. Ahí estamos fallando con Marquitos. Y es una buena pregunta. ¿El pastor tiene que ser casado? ¿Tiene que ser casado? Algunos creen que Pablo está diciendo aquí, maridos de una sola mujer, que solamente hombres casados pueden llegar a ser pastores. Pero tenemos en la Biblia unas cosas. Número uno, Pablo no era casado y él estaba escribiendo a Timoteo dándole el cargo de esa iglesia y Timoteo no era casado tampoco. Entonces vemos en la misma palabra que hay pastores no casados como pobre Marquitos. No. Hay que orar por Marquitos. Maridos de una sola mujer quiere decir que tiene una sola mujer. Como los pastores, pues, deben tener una mujer de por vida. La única razón porque deja de estar casado con esa persona es por muerte. Y después de la muerte ya no tiene compromiso con esa persona. Nos dice Pablo en el libro de Romanos, él está libre para volver a casarse. Entonces un pastor viudo puede volver a casarse con otra mujer. Muy bien. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Muy parecido a lo que hemos visto para los pastores también. Si sabe controlar y gobernar, si hay orden en su hogar, puede ser que va a ser un fiel siervo en la iglesia también. Y todo eso requiere tiempo, ¿no es cierto? Requiere ver el testimonio de él, es conocer a su esposa, es conocer a sus hijos también. Yo veo que Eric tiene el llamado de ser pastor y veo su familia, veo su hogar, que todo está en orden, excelente, tiene una relación sana con su esposa Goldie y sus hijos, impecable en cuanto a su comportamiento. Les veo a ellos caminando todos los cuatro en el Señor. Entonces admiro el hogar de los García. Porque hemos pasado tiempo juntos, hemos comido bastante juntos, yo he estado en su casa varias veces y hemos estado ahí en los tiempos difíciles como en los tiempos de
de bendición, la muerte de su mamá de Eric y diferentes problemas que han surgido y hemos gozado juntos en el ministerio. Entonces yo veo el don que Dios le ha dado a él y es lo que queremos ver al Señor levantar a Eric y su hogar, su casa en el ministerio también. Entonces hay que ver el fruto de su hogar. Y otra cosa que quiero decirles es que necesitamos tener mucho cuidado con títulos. Porque los títulos muchas veces malogran a las personas. Lo que hemos descubierto es que muchas veces cuando colocamos el nombre pastor y le damos su placa que dice que es pastor, hoy el orgullo, empieza a caminar en otra forma y hablar en otra forma y su comportamiento es totalmente diferente. Ya no es siervo como antes, sino que es regañón y mandón y no debe de ser así. Entonces hay que tener mucho cuidado con los títulos. No empatizamos el gran pastor, ¿sí? O el siervo de Dios. No es así, porque eso es de la carne. La carne le encanta eso. La carne encanta el reconocimiento. La carne encanta los títulos. La carne exige respeto y reconocimiento. Pero no es así, pues, en el ministerio. Jesús era un diácono. Él dijo que debemos de lavar los pies de los discípulos y seguir su ejemplo. Su ejemplo era el ejemplo de un diácono. El verbo ahí viene de diácono. Él estaba lavando, sirviendo a los discípulos, lavando los pies de los discípulos. Entonces Jesús es el diácono perfecto. Su ejemplo debemos de seguir. Un diácono es el que está lavando los pies de los discípulos. Entonces queremos servirnos los unos a los otros. Si tienes si tienes el título de diácono, debes de decir, yo soy un esclavo. Es todo lo que soy. Un diácono es un esclavo, es un siervo. Entonces no debe de ser grande cosa, ¿sí? Si llegas a ser diácono, has bajado, ¿sí? Y llegas a ser un siervo de todos. Seguimos con los 4 requisitos para la diaconisa. Como hemos leído de ella, no sé si es diaconisa la que sirve o si es la esposa del diácono, pero ella también tiene 4 requisitos que queremos ver, que es honesta. ¿Y qué quiere decir honesta? Quiere decir honesta, ¿sí? Puedes confiar en esta persona. Es de confianza, no te va a engañar, lo que dice, hace. Número 2, no son calumniadoras las diaconisas. Y mira la palabra calumniadora en el griego. Te va a asombrar. ¿Tú sabes qué es? Diabolos. Exactamente. Diabolos. Es una calumniadora. Una persona que chismea, una persona que murmura, una persona que causa división, es una diábola. Es el nombre que el Nuevo Testamento pone a Satanás. Satanás es un diabolos, es una persona que causa divisiones. Fuerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿debemos de calumniar? Tal vez un poquito. No, para nada, porque eso es obra del enemigo, pues. Sobrias, ¿qué quiere decir sobrias? Que tampoco ellas están saliendo a tomar con sus esposos. Escuché un testimonio ayer de una persona que
me estaba comentando de lo que estaba pasando en una iglesia donde él estaba trabajando en provincia. El pastor se fue y llegó a ser el líder principal, un diácono de la iglesia. Y él le preguntó, ¿pero no tomas tú? Y dice, sí tomo, pero un poquito nada más tomo. Entonces, pero en verdad, después de meses o años, se dieron cuenta que era un borracho, y para él tomar un poquito para él no era exagerado, pero ¿cuánto es un poquito? ¿Cuánto es mucho? Mejor dejar el vino, no tomar. Puedes llegar a tener una adicción al vino, puedes llegar a ser borracho, puedes malograr el testimonio de Dios y su nombre también por las borracheras. Escuché de un hombre, un diácono que llegó a su iglesia, llegó a la iglesia un domingo en la mañana, estaba bien tomado y dejó mal testimonio a toda la iglesia y se fue de la iglesia. Y las diaconisas deben de ser fieles en todo. La palabra fiel quiere decir llena de fe. Una persona que es fiel es una persona que tiene muchísima fe. Lo que hace, lo que su compromiso es fiel en su compromiso y es llena de fe porque sabe que Dios va a cumplir sus promesas en su vida también. Seguimos, 1 de Timoteo 3:14. Si se acuerdan, aquí encontramos el versículo principal del libro, el tema del libro. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, si tardo, quiero que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia. Después, adelante dice que debe de apuntar ancianos, apuntar diáconos. Ya sabemos las cualificaciones y los requisitos para el pastor, para el diácono. Entonces, todo lo que hemos visto hasta este punto, Pablo ha escrito estas cosas a Timoteo para que supiera cómo establecer orden en la iglesia. Y qué bueno, porque nosotros sabemos lo que Dios espera para nuestras iglesias también. ¿Cómo deben de ser los pastores? Dice que la casa de Dios es la iglesia. Entonces, nosotros no creemos que este cuarto es la casa de Dios. La casa de Dios son los miembros. Aquí tenemos ni sabemos cómo llamar este espacio aquí. Yo digo el auditorio, ¿sí? Otros dicen el templo, pero tampoco es templo. Es el santuario, no es santuario porque Dios vive en nuestros cuerpos, que es el templo, el santuario. Ni sabemos cómo nombrar este sitio, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los miembros son la iglesia, no es un edificio. No debemos de pensar como algunos que no podemos adorar a Dios afuera de aquí. Es aquí donde adoramos a Dios, es aquí donde estudiamos la palabra de Dios, es aquí donde cantamos y adoramos a Dios. No es así. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo y donde estemos nosotros, ahí está Dios con nosotros también. No trata de edificio, trata de una casa, una familia. Somos la familia de Dios. La iglesia es la familia del Dios viviente. Dice columna y baluarte de la verdad. Aquí en Gálatas 6:10, si le quieren apuntar, vemos también lo que es ser parte de la familia de Dios. Dice Pablo, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Somos una familia, somos la casa de Dios, somos su cuerpo. Y en Efesios 2:19
Dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la familia de Dios, somos la casa de Dios, pues. Baluarte quiere decir fundación o base. Entonces, sobre lo que hemos visto hasta este punto, la enseñanza en cuanto a las mujeres, la enseñanza en cuanto a los hombres obispos, en cuanto a los diáconos y las diaconisas, es el baluarte, la fundación, la base sobre el cual debemos de edificar una iglesia. Necesitamos empezar desde cero, necesitamos empezar desde el baluarte y sobre eso vamos a edificar una sana iglesia. Entendemos la importancia de la doctrina también. La palabra doctrina es la palabra didascalía, muy bien. Y guardamos la sana doctrina, es lo que enseñamos. Pablo dijo, no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, él enseñó a los discípulos todo el consejo de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús cuando él estaba en el camino a Emaús? Cuando caminaba con sus discípulos en Lucas capítulo 24, dice que ellos no le reconocían a Jesús. Ellos estaban tristes, tenían lágrimas en los ojos, no reconocían a Jesús resucitado. Caminaban con el rostro abajo, decaídos y tristes ellos. Jesús sintió mal por ellos, se acercó para animarles a ustedes y dice, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué sus cabezas están decaídas? ¿Qué ha pasado a ustedes? Y ellos le dicen a Jesús, tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no ha sabido lo que ha pasado aquí en estos días. Y dice Jesús, ¿qué cosas? No, es que han matado a nuestro Señor, han matado al Mesías. Esperábamos que Él fuera el Mesías, pero le mataron nuestros líderes hace unos días, hace 3 días. Y tristes todavía, seguían los discípulos explicándole a Jesús, pero algunos de los nuestros recién hoy en la mañana fueron a la tumba donde habían enterrado a Jesús y no le encontraron ahí, sino unos ángeles que habían dicho que había resucitado de la muerte. Y no puedo creer que ellos están tristes todavía. Y dice Jesús, les regaña y dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Jesús les regañó. ¿Quisieras que el Señor te dijera, Juanita, insensata? Obviamente que no. Y los discípulos sentían eso. Jesús tenía que regañarles y decir, ustedes no tienen fe. Ustedes no han estudiado el Antiguo Testamento, no están preparados, no creen lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice, empezando desde Moisés y enseñándoles todos los profetas, todo lo que decían los profetas, quiere decir que desde Génesis capítulo 1 hasta Malaquías, el último capítulo de Malaquías, Jesús les enseñó a ellos todo lo que decían las Escrituras en cuanto a Él. Entonces, es nuestra tarea enseñar la sana doctrina desde Génesis en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis también. En la escuela dominical, a los bebés en la escuela dominical, enseñarles desde Génesis hasta Apocalipsis. En un estudio bíblico en casa, enseñar versículo por versículo, capítulo por capítulo, lo que es el consejo de Dios. No tus historias preferidas, no los tópicos que tanto te gusta a ti. Debes de enseñar todo el consejo de la palabra del Señor, porque Dios tiene algo diferente que decir a cada uno de nosotros. Me asombro los domingos en la mañana, estamos estudiando la vida de David en 2 de Samuel y cada domingo hay un capítulo diferente con algo nuevo, ¿no es cierto? Algo que nos ministra. Dios nos habla allí justo lo que necesitamos escuchar. Es lo milagroso, es el
el poder de la sana palabra del Señor, Dios nos habla ahí donde estamos nosotros. Dios nos está ministrando siempre. Entonces es una maravilla, es una alegría estudiar y leer y aprender de la palabra de Dios en esta forma. Entonces, la sana doctrina es lo que es importante, es parte de este base, el baluarte, la fundación sobre lo cual debemos de construir. Buenos líderes que son íntegros y conocen al Señor Jesucristo, no tienen doblez en su vida, no son hipócritas, no son calumniadores, diábolos, siervos que tienen buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Es lo que buscamos. Todo eso es la fundación sobre el cual debemos de construir nuestras iglesias. Y no estamos hablando de ladrillos y cemento, estamos hablando de una familia, una iglesia viva, el templo vivo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconocemos que cada uno de nosotros tenemos dones, los dones del Espíritu Santo. Somos parte del cuerpo de Cristo y todos juntos vamos a seguir adelante. Entendemos también como parte de este baluarte que el pastor no va a hacer todo en la iglesia. El pastor tiene dos responsabilidades. ¿Cuáles son? La oración y leer la palabra, prepararse en la palabra para poder ministrar al rebaño. ¿Y qué va a ser el resultado cuando una iglesia un pastor pone como prioridad la enseñanza de la palabra del Señor? Vemos una explosión, ¿sí? Es lo que queremos ver, no solamente aquí en San Isidro, sino en todo Lima, ¿no es cierto? En cada distrito queremos ver la palabra del Señor enseñado ahí. Nos han invitado a Ventanilla, nos han invitado a Pachacútec, queremos ir a todas partes, a cada distrito aquí para enseñar la palabra del Señor. Pero hay mucho más terreno todavía después. Necesitamos ir a provincia, necesitamos ir a las ciudades grandes y pequeñas y también aldeas y hay mucho lugar, hay mucho campo donde necesitamos llevar la palabra del Señor. Y no solamente aquí en Perú, sino en todo Sudamérica también. No hay iglesias sanas, por ejemplo. Bueno, perdón. No los conozco. Pero hay países enteros que no tienen sana doctrina. ¿No es cierto? Necesitamos establecer iglesias que sanen la palabra del Señor y seguir las fronteras de Sudamérica. No nos deben de limitar. Podemos ir a todo el mundo, como dijo el Señor Jesucristo. Ir a todo el mundo. Entonces, Dios está buscando personas íntegras, personas de confianza, personas que cumplen los requisitos de capítulo 3 para poder avanzar su obra a todas partes. No personas que están soplando en sus exámenes, no personas que están pirateando los DVDs, no personas que están fallando en su compromiso en cuanto a los diezmos también. ¿Sí? Dios está buscando un pueblo que está dispuesto a confiar en Él y avanzar, confiar en Él y tomar el mundo por el Señor Jesucristo. Entonces, los requisitos, lo que hemos visto aquí es esa fundación, es la base sobre el cual Dios quiere construir una iglesia, una obra sana. Sobre esa base quiere conquistar todo el mundo también. Lo que estamos viendo aquí en 1 de Timoteo capítulo 3 es muy importante en nuestras vidas. ¿Me comprenden? ¿Sí? Es este baluarte, el fundamento, la base que está diciendo Timoteo aquí en versículo 16, dice: indescriptiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí está diciendo Timoteo, es un misterio. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es la fundación sobre el cual vamos a construir una iglesia. Y es un misterio.
y dice misterio de la piedad. Y sigue explicándonos, Dios fue manifiesto o manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí tenemos una canción que creemos que cantaba la primera iglesia. Era un cántico, un himno, un coro que ellos cantaban, y en este coro hay tanta verdad en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Quiero que vean, número 1, habla de su nacimiento por la Virgen María, Dios mismo que ha llegado al mundo y nació como una persona, como un hombre, pues, y Dios fue manifiesto en carne. Dios se despojó Jesús se despojó de sí mismo, vino al mundo siendo Dios y vivió con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, justificado en el Espíritu. Jesucristo era perfecto, justo, nunca pecó, y el Espíritu da testimonio de eso también. Número 3, visto de los ángeles en el cielo, en los lugares celestiales. Los ángeles vieron a Jesús ahí, y también ellos vinieron para dar el mensaje a los pastores, a la gente que vivían en Belén, en Jerusalén, en Israel durante este tiempo. Viene el Mesías, lo hemos visto, y sabemos que Él viene aquí, visto por los ángeles, y dice, predicado a los gentiles. Jesús es predicado a los gentiles. Lamentablemente los judíos no quieren escuchar. Tapan los oídos, no quieren saber nada acerca de Jesús como el Mesías de ellos. Entonces Dios ha tenido que llevar el evangelio a los gentiles, a nosotros, los peruanos. Casi soy peruano. Predicado a los gentiles, a los de cada nación, de todos lugares en el cielo, bajo el cielo, en el mundo. Es lindo porque Dios le dijo, si se acuerdan, a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, y serás bendición a todas las familias de la tierra. Y entonces Jesús ha venido a la tierra para bendecir a los japonesitos, a los canadienses, hasta los chilenos también, a todos los pueblos del mundo. Dios ha querido bendecir. Y dice, creído en el mundo, muchos, ha crecido la iglesia de Jesucristo aquí en todas partes del mundo. La gente cree en Él, y dice, recibido arriba en gloria. Y así es, cuando terminó su tiempo aquí en la tierra, los discípulos estaban reunidos con Él. Él les dio las últimas nuevas, las nuevas más importantes de sus años de ministerio con los discípulos. Las últimas palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, reciban al Espíritu Santo. Esperan en Jerusalén y recibirán la promesa del Padre, el cual oyeron de mí. Entonces los discípulos le vieron a Jesús llegar al cielo, y todos estaban viendo como vemos a un globo, ¿no? Mira, ahí va. Y cuando estaba ascendiendo, ahí estaban unos ángeles hablando con los discípulos. Como le han visto subir, va a regresar en la misma forma. Y tenemos la enseñanza de la venida del Señor Jesucristo, de advenimiento del Señor Jesucristo. Le esperamos en cualquier día. Todo eso es parte de este misterio que ha sido revelado a nosotros. Los judíos no quieren escuchar, los paganos para ellos es tontería, pero para nosotros es vida, es realidad, es nuestra victoria, es nuestra esperanza. Entonces Jesús ascendió y va a volver en la misma forma. Es una canción que cantaban los del primer siglo, los creyentes ahí. Tal vez algunos de ustedes van a querer poner música a esos versículos. Son lindos, nos hacen pensar y reflexionar en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ha sido la enseñanza por esta noche.
Señor, gracias por los diáconos. Gracias porque nos has llamado a todos a ser diáconos. Tú quieres que mantengamos los atributos de un diácono en nuestras vidas siempre. Entonces, lo que hemos visto, Señor, ayúdanos a comprender y poner en práctica lo que hemos visto en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestro ministerio, siempre reflejando lo que hemos visto ahora. Señor, todos somos siervos, somos esclavos tuyos. Lo que tú quieres que hagamos, haremos, Padre, con el poder que tú nos das, el poder que viene de tu Espíritu Santo. Señor, gracias en el nombre de Jesús.